Pues hoy tenemos el honor de estar con dos profesores, profesor de economía, profesor de filosofía, que han traducido este libro tan maravilloso de Bethke, que ahora nos explicarán. Lo leí apenas se publicó, creo que en la pandemia, y mi trabajo es introducir a los estudiantes en el pensamiento económico, ¿no? En la racionalidad económica, en la forma de pensar la economía. Y me llamó la atención que con unas expresiones quizás ajenas a la economía, los autores nos introducían de una manera maravillosa al pensamiento económico. Digo los autores porque esos pilares son 4 pilares del entendimiento económico, the 4 Pillars of Economic Understanding. Esos 4 pilares provienen de otro autor que se llama Sanford Ikeda, y Peter Bethke los retoma de Sanford, y son nada más y nada menos que verdad, belleza, esperanza y compasión. Yo digo, esta gente estará mal, habrá bebido a la noche y nos habrá traído algo extraño. Y es maravilloso eso. No sé qué te pasó a vos, Jesús. Yo evidentemente lo leí desde la perspectiva filosófica, y cuando uno simplemente ve el índice y lee los nombres de verdad, belleza y asombro y compasión, digo, no sabía si era un texto de economía o de filosofía, incluso de filosofía clásica. De hecho, una de las principales enseñanzas que transmito a mis estudiantes, siempre les pregunto ¿por qué empezáis a pensar? ¿O por qué os interesáis por la filosofía? ¿Por qué simplemente establecéis preguntas sobre vuestra existencia? El inicio de toda actividad de pensamiento surge precisamente ante la sensación de asombro ante algo que no conocemos. Y precisamente cuando leí la palabra asombro y la asocié a la economía, digo, este libro es tremendamente sugestivo. Si puedo hacer una lectura filosófica de cómo funciona la economía, que también es un proceso de conocimiento, como después podremos comentar. O sea, a mí fue la parte que más me llamó la atención. Y evidentemente el tema de la verdad es el tema filosófico por antonomasia. Si la economía no es solo una disciplina pues matemática, metodológica y científica, sino que también se caracteriza por la búsqueda de la verdad, que parece ser que ha desaparecido del discurso hegemónico actual. Y eso de preguntarse por la verdad en primer lugar nos hace pensar en cuáles son los principios. Me acuerdo de un economista francés que se llama Jacques Rueff, gran economista, fue asesor de De Gaulle. Rueff decía, la ciencia son los principios. Y en esa primera parte de la verdad, Bethke nos pone frente a esta idea de los recursos escasos y de la necesidad de elegir, ¿no? Tenemos que optar, no podemos hacer todo a la vez. Esto que en economía llamamos de una forma que es difícil de traducir, y tuvo el problema acá el traductor principal, Jesús, esto de trade-off, ¿no? De que a mí me gusta una expresión coloquial en Argentina que es manta corta, ¿no? Si usted se tapa la cabeza, se destapa los pies. Y la economía tiene eso, ¿no? Tiene que enfrentar ese dilema. Bueno, esa primera parte es gloriosa para introducir al estudiante al razonamiento económico. Por eso me encantó. Y lo que sigue es maravilloso. El segundo apartado, ¿no? Eso de la maravilla y el asombro que nos genera el sistema económico, ¿no? El orden económico. ¿Cómo se consigue un orden y cómo es que evitamos el caos? ¿Por qué la sociedad se ordena? Que es un poco... voy a cometer una herejía, pero es un poco eso de Isaac Newton viendo el sistema planetario con el orden gravitacional, sin conflicto, ¿no? Como vemos en la película de Kubrick en Odisea 2001, el sistema planetario funcionando en armonía. Y eso está tan bien explicado en este texto, ¿no? Cómo generamos un orden a partir de determinadas reglas, ¿no? De respeto, lo que Adam Smith denominaría las 3 P de la justicia, Person, Property and Promise, esta idea de respetar a los demás, su vida, sus bienes legítimos y la palabra que hemos puesto en los contratos. Esas 2 primeras partes son increíblemente poderosas. Lo que sigue no es menor.
Pues yo siguiendo con la idea de Newton y conectarla con una idea que está muy presente en Smith, lo de Newton está muy bonito, como si hubiera un orden universal. A mí me recuerda más a la idea de Leibniz, de que una especie de armonía preestablecida. Yo le quitaría lo de preestablecido, ¿no? Porque Leibniz siempre piensa que hay una especie de orden divino que en última instancia es el responsable del orden en el que vivimos. Pero veo que podemos retomar la idea de que el mercado en el fondo es un orden ciertamente espontáneo, que va cambiando constantemente, pero que a través de las interacciones fundamentadas en la cooperación voluntaria de los individuos genera su propia armonía. Si no está preestablecida, sino que es una armonía que está en constante proceso de construcción, fruto precisamente de relaciones de intercambio entre las personas dentro de un marco de instituciones más o menos estables, ¿no? Como la propiedad privada y el consentimiento de los contratos. Y es una idea que conecto con la de Adam Smith, que me gusta mucho. Ciertamente es una armonía, pero fruto de la colaboración libre y espontánea de los agentes económicos que intercambian bienes y servicios, más buscando a veces el beneficio que puedan hacer a otros, servir a los otros, que la mala interpretación de la búsqueda del propio egoísmo, que es la interpretación un poco sesgada que se hace. Y siempre me acuerdo de ese pasaje que tú conoces también, de los sentimientos morales, donde Smith decía: los individuos no somos piezas dispuestas en un tablero de ajedrez donde el economista o el político piensa que puede ordenarnos a su libre discreción. Dice, no se puede ordenar el mercado desde una instancia superior. Diría Hayek, no se puede planificar el mercado. Es fruto de un orden espontáneo que surge a través del mismo proceso de mercado. Hay una aproximación de Mises en un librito que lamentablemente se comenta poco, que se llama Planificación del Caos. Y Mises dice algo que está viendo va a suceder en los países de la orbe soviética, del otro lado del muro, que es que va a haber caos económico por la planificación. ¿Por qué pasa esto? Que es realmente increíble. Sucede que cuando queremos reemplazar el sistema de precios por un sistema de órdenes cuasi militares, ¿no? Como es un sistema de planificación central, empiezan a aparecer sobreabundancias y defectos, pero no sobreabundancias menores y defectos menores. Empiezan a aparecer excesos de nadadores olímpicos, de jugadores de ajedrez, excesos de municiones y de ingenieros nucleares, y faltantes exorbitantes, por otro lado, de harina, de carne, de fontaneros. Usted imagínese en Moscú, se le rompe la calefacción y no poder arreglarla. ¿Qué es lo que sucede? El planificador carece de la información que tan bien suelen transmitir los precios. Digo, nada perfecto en este mundo, nada perfecto en la viña del Señor, nada perfecto entre seres humanos imperfectos. Pero el sistema de precios tiene un mecanismo de autocorrección, ¿no? Por eso usted ve que en Japón no hay sobrante de nadadores olímpicos ni de ingenieros nucleares y no hay grandes faltantes de tomates y de arroz. ¿Qué función cumplen los precios en este sentido para evitar el caos? Hacen como de buffer, no sé si se entiende esta expresión, o sea, de amortiguador. O sea, tratan de evitar que los grandes defectos aparezcan o se magnifiquen, y los grandes defectos lo mismo, ¿no? Que se incrementen y magnifiquen. Por eso me parece muy importante ese texto de Mises, ¿no? Para entender las consecuencias tan nocivas de los excesos de planificación, que en definitiva es la multiplicación de la pobreza. Sí, yo leí recientemente un libro de un ex planificador soviético que es Kornay, que tiene un libro del sistema socialista que describe con una crudeza extrema por los riesgos de la planificación, ¿no? Simplemente pues la industria militar crece de una manera exasperante, mientras que los trabajos artesanales prácticamente desaparecen, más allá del desabastecimiento de los alimentos básicos que se produce para la población, que es la que paga las consecuencias de la planificación. Como dice mi amigo, los que pagan al final el precio son siempre los pobres, sea un sistema soviético o capitalista, dejémoslo así, pero la planificación en última instancia es pobreza. Y hay siempre
un autor que todos conocemos mucho, que es Antonio Escotado, con su trilogía de los enemigos del comercio, con sus luces y sus sombras, como tienen todos los libros, pero tiene una imagen muy gráfica para diferenciar lo que es un régimen de planificación centralizada y un régimen de organización capitalista o de libre mercado, por decirlo de otra manera, ¿no? Dice, usted puede imaginarse la diferencia de manera muy gráfica. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Ir a un supermercado o ir a un economato? ¿No? La diferencia entre un sistema de planificación y de libre mercado es que en un supermercado puedes encontrar una variedad de productos tremenda que satisface las necesidades de los consumidores, que en última instancia son los soberanos últimos y legitiman con sus compras los productos y servicios que los ofrece. Mientras que en un economato usted no tiene libertad de elección porque simplemente puede comprar, si es que tiene dinero, aquellos productos que le pone a disposición el planificador y que siempre son productos que se caracterizan por su escasez permanente y acuciante, ¿no? Entonces es una manera muy gráfica de cómo el mercado, cuando se le deja funcionar sin intervenciones estatales o gubernamentales, tiene una gran capacidad de ordenarse por sí mismo. Yo creo que, obviamente, sí. Muy recomendable. Muy recomendable. Por muchos motivos. Un primer motivo es un libro cortito. Bueno, por ahí suena mal, pero se lee muy rápido, es muy ameno, amigable con el uso de las expresiones técnicas. En general suelen ser reducidas a un lenguaje de divulgación. Entonces es muy bueno para esa introducción que decíamos al principio, creo yo. Sí, Böttke utiliza una imagen muy bonita cuando está en sus aulas y le quiere explicar a sus estudiantes los principios de la economía. Dice, olvídense de las matemáticas, olvídense de las grandes estadísticas, olvídense de los grandes presupuestos. Si ustedes quieren entender cómo funciona la economía, simplemente miren por la ventana y analicen cómo funcionan los seres humanos en el mundo en el cual vivimos, ¿no? En el mundo cotidiano es la mejor expresión, ¿no?, de cómo funciona la economía en el día a día. Y creo que es una recomendación muy agradable. Y por último, me parece muy importante resaltar esa idea de compasión. Lo hablábamos antes de grabar esto y no dijimos nada. Esta idea de que la cooperación pacífica y voluntaria, siempre en un orden institucional de respeto a las ideas básicas de justicia, bueno, redunda en una disminución de la pobreza. Muy importante pensar que estas ideas están orientadas a resolverle los problemas a los más vulnerables. Por favor, bienvenida a la lectura de este texto. Pues nada, sostengo las palabras de mi amigo Landoni y recomendamos encarecidamente la lectura del mismo. Venga, un placer.